Quería empezar justamente el taller del día de hoy, primero que nada dándoles la bienvenida a nombre del doctor Alejandro Silva Vela, director de la Dirección de Incubadoras Jaco Emprende UNSA. Comentarles también que este espacio llamado Training Me forma parte de uno de los muchos espacios que tenemos en la incubadora para ustedes, los emprendedores, los estudiantes y la comunidad en general de la Universidad Nacional de San Agustín y de toda Arequipa y el Perú, diría yo, dado que tenemos emprendedores de diferentes ciudades. Bien, como ustedes saben, Jaco Emprende UNSA tiene ya 8 años, aproximadamente casi ya 8 años, desde que se inició. A lo largo de todos estos años, lo que venimos haciendo es promover justamente el ecosistema de emprendimiento e innovación dentro y fuera de la universidad, y justamente este espacio es para ello. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales porque es a través de estos canales, así como el mailing dentro de la universidad, donde damos a conocer este tipo de espacios, programas que lanzamos de preincubación, incubación y otros que ustedes pueden aprovechar para poder fortalecer sus modelos de negocio y seguir creciendo dentro del ecosistema. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro webinar, ¿sí? En el cual nos acompaña y agradecemos profundamente también a BBVA, dado que gracias a la colaboración que estamos haciendo ya tenemos una serie de ponencias en este corte, y el día de hoy nos acompaña el PhD Hugo Vega de la Cruz, quien es BBVA Research Senior Manager. Él es economista principal en el BBVA Research Perú, especializado en análisis macroeconómico, y es PhD también por la London School of Economics, profesor universitario además, que cuenta con experiencia en el Banco Central de Reserva del Perú y en AFP Integra, y ha realizado publicaciones en política monetaria y temas macrofinancieros. Antes de darle pase a Hugo, ¿sí? Con el tema de hoy de indicadores e impacto a cargo justamente de Hugo Vega, quiero recordarles que vamos a tener una ponencia de 45 minutos aproximadamente, seguida de un espacio de 15 minutos de preguntas, así es que los invito a que puedan ir anotando por ahí cualquier consulta, duda que quede dentro de la ponencia, para que podamos resolverla al final de la misma. También mencionarles que Martín va a estar compartiendo por el chat de la llamada un enlace, ¿sí? Para una breve encuesta de satisfacción que nos ayuda a nosotros también, a Hugo, que se la compartimos, con el objetivo de siempre seguir mejorando. Y esta encuesta de satisfacción también va a validar la asistencia para la constancia. Recuerden que la constancia es totalmente gratuita, sin embargo necesitamos saber que han estado atentos a la charla y que han, digamos, escuchado de inicio a fin este Training Me. ¿Sí? Sin más que decir, y dando también pase para que pueda iniciar Hugo. Bienvenido nuevamente, Hugo, gracias por estar aquí y te escuchamos atentamente. Adelante. Gracias, Julio. Con nosotros también está Rodrigo, que entiendo tiene unas diapositivas que quiere compartir con ustedes antes de empezar con mi presentación. Por Rodrigo, supuesto, por favor. Rodrigo. Perdón. Muy buenas tardes a todos, chicos. No, para nada. Voy a compartir mi pantalla entonces. Listo, a ver. ¿Me confirman si se puede ver? Ya la podemos hacer. Adelante, Rodrigo. Bienvenido. Buenísimo. Entonces, nada, chicos, me presento. Yo soy Rodrigo Macías, practicante del área de marca empleador en talento y cultura en el BBVA. Y antes de empezar, como dice Hugo, quería comentarles algunas cosas sobre nuestra vida en BBVA. Quiero hacerles la siguiente pregunta, a ver que me respondan en el chat. ¿Cuál es la principal cualidad que buscas en las empresas donde postulas? Puede ser varias cosas, puede ser cultura, puede ser, digamos, línea de carrera. A ver qué me comentan, chicos, en el chat, los estoy leyendo. Alguien que se anime por ahí a ver la lista de quiénes están. Alison, Blanca, Brenda. ¿Alguien que me quiera comentar por ahí? Luego Joseph, Julio. A ver, Catherine dice, buen trato, trabajar en buena comunicación. Es muy importante tener una buena cultura, ¿sí o no? Julio, buen clima organizacional, totalmente de acuerdo. ¿Hay alguien más, chicos? Si no pasamos. Joseph me dice, línea de carrera, ambiente laboral. Bien. Creo que todos coinciden en puntos como la línea de carrera, que el clima de la empresa sea agradable, te motive a estar mejor, capacitaciones adecuadas, buenísima, Aldair. Y les comento, chicos, que en BVA tenemos todo eso y más. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. La vida en BVA consiste en una misión,
acompañar tu voluntad de llegar más lejos. Nosotros queremos que nuestros colaboradores cumplan sus metas, ya sea personales, sea laborales, cualquier tipo de metas las puedan cumplir mientras están con nosotros. Entonces tenemos un fuerte foco en el desarrollo. Les presento, nosotros somos una empresa global con más de 160 años de historia. Además, estamos presentes en más de 25 países y tenemos más de 126,000 colaboradores por todo el banco. Me está yendo un poco lento el wifi, me avisan si se ve todo bien, cualquier cosa me interrumpen en toda confianza. Tenemos un modelo de desarrollo profesional en el que, como menciono, queremos que ustedes crezcan a la par que nos apoyan con sus tareas del día a día, ¿no? Voy a hablarles más sobre este aspecto de mejora. Nosotros tenemos el Campus BBVA, que es una plataforma gratuita de aprendizaje. Seguro que en algún momento ustedes han querido aprender sobre, no sé, liderazgo, por ejemplo, o sobre algo más exacto, digamos, Excel avanzado. Pues bien, les comento que tenemos más de 65,000 recursos de aprendizaje a los que ustedes pueden acceder de forma gratuita por ser colaboradores del banco. Además, si ya ninguno de esos 65,000 les gusta, todavía tenemos acceso a otras plataformas como Coursera en el que pueden seguir mejorando su aprendizaje. Somos una empresa muy reconocida. Algunos de los títulos que hemos logrado es Mejor Banco del Perú en 2025, según Euromoney. La empresa Merco Talento nos considera la segunda mejor empresa para atraer y fidelizar el talento en el Perú. Según Global Finance, somos el mejor banco PYME 2025 y el Best Investment Bank en 2026. Y según Best Internship Experiences, somos la primera, muy orgullosamente lo decimos, somos la mejor empresa para practicantes a nivel nacional. Brevemente les comento que ahora mismo, hasta fin de mes, tenemos abierto nuestro programa de prácticas de 2026-1, el cual ustedes pueden postular a una gran variedad de puestos. Es para muchísimas carreras, no solo las que puedan tener ustedes. Creo que tenemos puestos para todo menos veterinario. Entonces los invitamos a postular. Al final de la reunión les estaré enviando el enlace. Algunos de los beneficios que tenemos como practicantes, yo en mi caso, por supuesto, soy parte de este programa, es, por ejemplo, tener días libres cuando tenemos semana de exámenes o cuando es nuestro cumpleaños. Tenemos mucho feedback bidireccional con nuestros líderes, estamos en contacto y comunicación con ellos para ver cómo podemos mejorar nosotros y ellos a la vez. Tenemos licencias pro de Google Gemini y ChatGPT, somos una empresa muy comprometida al desarrollo de la inteligencia artificial y a utilizarla en nuestro día a día. Y tenemos un horario híbrido y flexible. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy desde mi universidad porque hoy es mi horario libre, digamos. No libre, disculpe, horario virtual. Entonces, mis labores que normalmente realizaría en el banco las estoy realizando desde la laptop corporativa en la universidad que estudio yo, que es la Universidad de Lima, ¿no? Y como les comenté, malla de formación exclusiva en los recursos de aprendizaje y constante reforzamiento de nuevas habilidades. Entonces, ahora, ¿ustedes pensaban que la única forma de impulsar tu talento en BBVA era todo lo que les acabo de mencionar? No. También tenemos una amplia variedad de puestos en nuestra red de oficinas a lo largo de todo el Perú. Entonces, digamos, en nuestra red comercial tenemos muchísimas más opciones de puestos a los que pueden ir accediendo, ¿no? Ustedes empezarían como asesor 1, asesor universal en el banco y pueden ir escalando puestos hasta llegar eventualmente en puestos mucho más altos, ¿no? Gerente senior, gerente divisional, y por supuesto nosotros los vamos a acompañar en ese aprendizaje con herramientas de IA, Language Center y Open Mentoring para que ustedes puedan seguir desarrollándose. Además tenemos este gran premio que es el BBVA Awards, en el que se celebra una noche de gala. Colaboradores de todo el Perú vienen a nuestra sede central, una ceremonia hermosa. He podido estar ahí de lejitos, he estado viendo, y se pueden ganar un viaje a distintos países. Este año, por ejemplo, tocó Japón. Tenemos varios colaboradores que han ganado un viaje casi todo incluido a Japón, y ustedes podrían ser los siguientes, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo sumar al equipo BBVA? Principalmente en nuestro LinkedIn. Es la mejor herramienta que tenemos para todos nuestros puestos, todas nuestras opciones de empleabilidad, y los invito a que sí, escaneen este QR que va a estar ahí en el PPT durante toda la presentación, para que puedan seguirnos y ahí estar enterados de todos los puestos que tenemos para ustedes. Como les vengo diciendo, tenemos puestos para casi todas las carreras de todo tipo y los estamos publicando siempre en nuestro LinkedIn. Aquí les dejo el QR, les doy unos segundos para que lo contesten. Y además, chicos, les comento que si hacen una publicación con la charla de hoy día, viendo que han asistido, comentando qué es lo que más les llamó la atención, cuál fue su experiencia, de nuestra parte vamos a estarles siguiendo nuestra cuenta de LinkedIn que tiene 600,000 seguidores. Vamos a estar siguiendo esos posts para comentarles y apoyar sus publicaciones, que como sabrán es una ayudaza para que el algoritmo de LinkedIn ponga sus publicaciones y sus cuentas a más gente. Entonces, muy bien, chicos. Recuerden que les voy a pasar el enlace igual al final, ¿no? Sean los primeros en enterarse en todas nuestras convocatorias. Y eso es todo de mi parte, chicos. Los dejo con Hugo y espero que disfruten mucho del aprendizaje del día de hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Creo que Rodrigo te vas a encargar de las diapositivas, ¿correcto? Excelente. Bueno, em, veo que la idea de la presentación es hablar un poco sobre cómo nuestros indicadores se convierten quizás en impacto. Entonces, lo que les he traído en términos de diapositivas es una presentación que nosotros usamos para nuestros clientes, en la cual cubrimos una serie de temas distintos relacionados con economía y algunos quizás no tanto. Eh, y lo que voy a hacer es de repente contarles un poco cómo nosotros trabajamos estas cosas y de qué manera nos ayudan hasta cierto punto a posicionar al banco y hacer nuestro día a día. Antes de pasar a mostrarles un poco el trabajo, déjenme contarles un poco en qué consiste justamente lo que, bueno, lo que yo hago, ¿no? En mi caso, mi labor dentro del banco tiene dos aspectos principales. Uno de ellos es elaborar contenido como el que van a ver en un momento, lo cual implica estar al día en una serie de indicadores, en el andar, en el pulso de la economía día a día, y también elaboración de proyecciones junto con el resto del equipo de BBVA Research Perú. El otro rol importante es el rol de comunicar justamente todas estas cosas. Entonces, así como vengo a conversar con ustedes un poco sobre el contenido que generamos, también conversamos con clientes que pueden ser internos, las áreas de riesgos y las áreas de finanzas, por ejemplo, y comunicamos a directorio, comunicamos a nuestro comité de activos y pasivos que toma decisiones de portafolio para el banco. Y por la parte de clientes externos, pueden ser desde auditorios. El día de mañana hay una presentación para clientes empresariales en ICA, por ejemplo, o empresas particulares. Tenemos como clientes a mineras, a empresas de retail, empresas del sector agro, comunicaciones, etcétera, y algunas de ellas las atendemos también llevándoles estas cosas de manera directa. Y dependiendo del público objetivo, digamos que algunos indicadores pueden ser más relevantes que otros y algunas de las cosas que hacemos pueden ser más relevantes que otras. Entonces, si empezamos, Rodrigo, de repente vamos a la primera diapo que tiene contenido, que vendría a ser la siguiente. Esa de ahí. Lo primero que hacemos siempre es seguir evidentemente cómo está yéndole a la economía. Para eso nuestros indicadores básicos son PBI, cómo va la evolución a nivel sectorial, la parte de cómo va la parte primaria, la parte no primaria. Dependiendo del auditorio, esto puede ser más o menos interesante. Cuando los clientes están del lado de mercados financieros, por ejemplo, institucionales que están metidos en inversión, esos elementos quizá no les llaman tanto la atención, pero cuando hablamos con empresas que están metidas, por ejemplo, en rubros de consumo o en rubros asociados a la demanda interna de la economía, generalmente le ponemos un poco más de fuerza a este tipo de mensaje, a lo que quiere decir, a lo que es el avance de la actividad. Abajo a la izquierda tenemos una brecha de producto que nosotros mismos estimamos también y compartimos cuando es relevante para el discurso. En este caso, lo que se estaba comentando en esta primera sección de actividad es que la actividad ha venido bastante bien, que el impulso de la economía es bastante robusto y eso se ha venido dando por la parte primaria principalmente. La siguiente, Rodrigo. Luego, generalmente hacemos un desglose, hablamos de la parte privada, de la parte pública. A algunos clientes les interesa más la parte privada, la inversión, dependiendo de cuál es el sector en el que estén, que son los gráficos que están a la derecha, y el consumo. Recientemente la inversión ha estado bastante dinámica, como se ve en el gráfico de la derecha, y el consumo quizá no tanto, pero bastante por encima de lo que se ha visto en los últimos 2 años, por ejemplo. La siguiente, por favor. Luego viene la parte de mercado de trabajo. Y en mercado de trabajo tenemos varias fuentes que seguimos.
Algunas de ellas, bueno, la mayoría de ellas vienen de INEI, pero también está información de SUNAT para lo que es la planilla electrónica. Entonces, nos alimentamos de los datos de INEI, que generalmente muestran empleo a nivel nacional. Esos datos aparecen con un poco más de rezago, y la planilla electrónica de SUNAT nos sirve para datos un poco más recientes. Por ejemplo, en el caso de los gráficos que se ven aquí, son tomados de la planilla electrónica, por eso muestra solamente puestos formales, y ya están actualizados al primer trimestre. Entonces, dependiendo nuevamente del cliente, esto puede ser relevante. Hay una encuesta que es la de PEN, que sigue solamente la parte de mercado laboral de Lima, y esa de ahí también nos es particularmente útil, sobre todo cuando visitamos por aquí, por la zona, o queremos un dato que sea todavía más reciente respecto a cómo le va yendo al mercado laboral. Lo que se ha visto en el Perú en, digamos, los últimos 12 meses es una creación de puestos interesantes, pero por el lado de los ingresos se ve pues un avance bastante lento hasta cierto punto. El primer trimestre los salarios corregidos por inflación habían crecido solamente 0,1%, mientras que en el sector público sí se veía un crecimiento por encima del 5%. La siguiente, por favor. Otros indicadores importantes, estos de acá, son cortesía, en el caso del consumidor, de apoyo, de su índice de confianza del consumidor, y a la derecha la confianza empresarial, que es un indicador que provee el Banco Central. El Banco Central hace una encuesta de expectativas todos los meses, más o menos hacia el cierre del mes. Entonces, el último dato de confianza empresarial corresponde a los primeros días de mayo, se publicó en los primeros días de mayo. Estos indicadores, en el caso del consumidor, nos sirven para tener algún elemento prospectivo que mostrar respecto a cómo le va a ir al consumo en adelante. Entonces, lo que se veía, por ejemplo, en el último dato del indicador de confianza de apoyo era que había habido una caída en la confianza de abril. Eso nos lleva a pensar de repente en que el consumo se va a ralentizar un poco. Y en el caso de la confianza empresarial es un indicador que nos sirve para hablar un poco de lo que se viene en términos de contratación por parte de las empresas e inversión también. Nos da una idea de qué tan predispuestas están a seguir gastando hacia adelante las empresas. Siguiente, por favor. Ahora, en esta presentación nosotros hemos estado dando un mensaje de solidez de la economía peruana, tratando de comunicar que los fundamentos de la economía peruana son sólidos. Esto en un contexto en el cual la incertidumbre es bastante elevada, principalmente por el tema electoral. Entonces es un mensaje que ha sido particularmente relevante, sobre todo para los clientes externos, y con eso quiero decir extranjeros. Esta mañana estábamos conversando con algunos clientes europeos y les hablábamos justamente de que la inflación permanece bajo control a pesar de que ha aumentado debido al incremento de los precios del petróleo, y que creemos que se va a moderar hacia adelante. Una forma de mostrar justamente esa solidez del tema de la inflación dentro del Perú es señalar que la inflación tiene más de 30 años o casi 30 años por debajo del 10%, o sea, siendo de un solo dígito, y que además compara muy bien con los pares de la región. La siguiente, Rodrigo. Y en esa misma línea de hablar de fundamentos sólidos, otro de los indicadores que nos sirven son algunos de los indicadores externos. Aquí tenemos dos importantes, que son los términos de intercambio y la balanza comercial, ambos en máximos históricos. Entonces, pintan muy bien para la economía peruana, ayudan y han venido ayudando también a moderar lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en el Perú en los últimos meses. La siguiente, por favor. Luego, para, digamos, cerrar un poco más ese mensaje, señalamos que el Perú tiene, pues, suficiente liquidez internacional como para amortiguar episodios de salidas de capital, ¿no? Entonces mencionamos activos externos, ahí aparece un poco la discusión de las reservas internacionales, mencionamos también los pasivos para señalar aquello que tiene que salir de todas maneras, y señalamos que en neto Perú está bastante bien, sobre todo si se le compara con el resto de la región. Y creo que la siguiente, Rodrigo, es fiscal. Y en la parte fiscal hay una serie de preocupaciones sobre cómo le va a la economía peruana, pero hay dos formas de presentar ese mensaje, ¿no? Uno es decir, mira, el déficit en el Perú está por encima de la meta fiscal, que se viene rompiendo ya hace
tiempo y probablemente se va a seguir fallando en lograr la meta fiscal en los siguientes 1 o 2 años y no más. Pero otra manera de presentar el mensaje es decir, si uno compara la situación fiscal de Perú con la del resto de la región, a Perú se le ve muy bien. El déficit fiscal de Perú, en el gráfico de la izquierda, está por debajo de México, de Colombia, de Brasil. La deuda pública bruta, que es el gráfico que está a la derecha, a pesar de que uno cree que va a aumentar, y creemos que va a aumentar a lo largo de los siguientes 5 años, aún así se mantendría muy por debajo de la de los pares en la región. Entonces, nuevamente, si bien hay riesgos por el lado fiscal y lo señalamos, la manera como presentamos el mensaje aquí es que aún así Perú compara muy bien con el resto. La siguiente, por favor. En el caso particular de esta presentación, estábamos señalando, yendo un paso más allá y señalando que el sistema financiero también tiene solidez. Y aquí la manera como hacíamos la comparación, que es las barras que se ven a la izquierda, es con la crisis financiera del 98, la crisis asiática, la crisis rusa. El mensaje es que Perú está mucho mejor posicionado que en ese entonces. ¿Y por qué comparar con la crisis asiática, la crisis rusa? Porque esa es la última crisis en la cual el sistema financiero peruano se vio estresado de manera significativa, ¿no? Las que vinieron después, la gran crisis financiera internacional, incluso el COVID, no tuvieron un impacto significativo sobre el sistema financiero. Entonces, la comparación más adecuada es justamente con la última vez que un choque externo efectivamente tuvo un impacto sobre el sistema. Y lo que se ve es que Perú está mucho mejor parado ahora de lo que estaba en ese entonces, y las perspectivas de crecimiento para el crédito, para los depósitos, se ven bastante bien. La siguiente. Luego, presentamos usualmente ya nuestras previsiones, lo que creemos que va a venir en adelante. Por el momento estamos manejando una proyección de crecimiento de más o menos 3% para el 26 y el 27, para este año y para el próximo. Pero hay una serie de elementos que nos preocupan en adelante. Entonces, si avanzas, Rodrigo, vamos a ver que hay 3 elementos que justamente... Uy, te fue ahí el cursor. ¿Cuáles son estos temas que nos vienen preocupando? El conflicto en Medio Oriente, las anomalías en el clima y el tema de las elecciones. Entonces aquí me adelanto un poco a lo que va a venir para decir nuestro trabajo a veces está amarrado necesariamente a la coyuntura. Eso quiere decir que cuando estalla el conflicto en Medio Oriente, necesariamente tenemos que volvernos expertos en el estrecho de Hormuz y en los flujos de petróleo internacional y cómo funciona el mercado de petróleo. Cuando se complica el fenómeno del Niño, empezamos a seguir de cerca lo que está haciendo el ENFEN y entender las proyecciones que el ENFEN hace, entender los indicadores de anomalía en el clima y cuáles son la manera como se desarrolla un fenómeno del Niño en el Perú, etcétera. Y en el caso de las elecciones, en los últimos 2 meses, hemos, al igual que otras casas que se dedican a hacer forecasting, nos hemos tratado de volver expertos en actas y jurados y conteos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme va evolucionando la actividad y las cosas que preocupan al mercado, naturalmente nosotros también nos vamos moviendo hacia diferentes temas. Por ejemplo, algo que estamos empezando recién a discutir y que estamos empezando a analizar es cómo viene el tema del envejecimiento poblacional dentro de lo que es el Perú. Creemos que es un tema que en los siguientes años quizás se va a volver más relevante conforme la población en el Perú va aumentando de edad en términos promedio y los ratios de dependencia se van incrementando. La siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que hicimos cuando empezamos a analizar el tema de Medio Oriente, nosotros como BBVA tenemos la ventaja de que BBVA está presente en una serie de geografías distintas, además de la peruana, y tiene equipos en cada una de esas geografías. Entonces, algunos equipos se encargan de determinados temas, ¿no? Y en el caso del tema del petróleo, el que hace el seguimiento más fino es el equipo de Colombia.
porque si no me equivoco, creo que Colombia es exportador neto de petróleo. Nosotros, por ejemplo, hacemos el seguimiento de lo que es mercado de metales, particularmente cobre y oro, dada la importancia para la economía peruana. Entonces, lo que el equipo colombiano nos decía hace 3 meses, está en el gráfico de la izquierda, se ve como una línea sólida que era el escenario base, y en ese momento también se trazó un escenario alternativo, entendido como un escenario en el cual las cosas no salían como esperábamos, y lo que ha acontecido en los siguientes meses, desde hablando de abril, mayo, es justamente que la realidad se ha ido acercando cada vez más a lo que era nuestro escenario alternativo, con un precio promedio del petróleo más elevado y que ahora creemos que en promedio para este año estará alrededor de los $80 el barril. Eso tiene un impacto sobre la actividad por un incremento en los costos, por un impacto negativo sobre la demanda de consumo ante precios mayores de uno de los elementos clave, que es el costo de transporte. Nosotros estimamos que el impacto de este tema solamente del mayor precio del petróleo sobre el PBI de este año era más o menos de medio punto. Y por eso decíamos de nuestro 2,9 que manejábamos en marzo, por petróleo lo bajábamos a 2,4% de crecimiento para este año. La siguiente, por favor, Rodrigo. Luego, aquí se empieza a ilustrar un poco lo que veníamos conversando sobre los indicadores de la anomalía del clima. A la izquierda hacemos seguimiento a todo lo que es la anomalía de la temperatura de del mar de la costa norte del Perú. El gráfico lo que hace es comparar el episodio que estamos atravesando contra episodios anteriores, el Niño Costero del 23, el del 17, y a la derecha está la probabilidad de los escenarios de fenómeno del Niño en adelante para los próximos meses. La última actualización que ha lanzado el ENFEN muestra ya como más probable un Niño moderado para los meses que van desde mayo hasta agosto, o sea, donde estamos ahora hasta agosto. Y luego condiciones cálidas, como lo más probable, cálida débil, para el resto del año hasta febrero inclusive, con lo cual ya se podría empezar a hablar de un fenómeno del Niño en los primeros meses del 27 también. Si vamos a la siguiente, una de las primeras consecuencias de ese fenómeno del Niño es que se ha reducido o prácticamente ya suspendido la captura de anchoveta en la primera temporada del año. Que inicialmente se autorizaron, me parece, 1,9 millones de pesca de anchoveta, de cuota de captura de anchoveta para la primera temporada, pero todo parece indicar que no vamos a llegar a la mitad de eso en esta primera temporada. Eso afecta, evidentemente, a la pesca, pero también afecta a la manufactura primaria, por ejemplo, que son los que procesan ese recurso. Para la segunda temporada del año teníamos originalmente 1,6 millones de toneladas, pero ahora estamos pensando que posiblemente también haya que recortar eso a la mitad, si es que efectivamente el escenario de condiciones cálidas débiles se va a mantener en adelante. Entonces, nosotros estamos haciendo seguimiento constante a lo que viene sacando el ENFEN, que por estos días actualiza sus previsiones cada 15 días, pero también vamos haciendo seguimiento a cómo va la captura de anchoveta, y a los anuncios que produce respecto a las futuras temporadas. La siguiente, por favor. Últimamente también se ha venido hablando bastante sobre la anomalía en el Pacífico Central, a raíz de algunos pronósticos que han estado lanzando agencias americanas, agencias europeas. Para el caso del Perú hicimos un pequeño estudio sobre cómo correlaciona el Niño global con el Niño costero, que es el que afecta propiamente a la economía peruana. Y lo que hemos encontrado es que si bien no necesariamente un Niño global implica un Niño costero, lo que parece ser más usual es que cuando se da un Niño global, aparece un Niño costero en el verano inmediatamente posterior, que en este caso sería el verano de los primeros meses del 27. Cuando hicimos esto, todavía el ENFEN no había anunciado condiciones cálidas para los primeros 2 meses del 27, pero al parecer ya se va más o menos cristalizando ese escenario, aunque cabe señalar que hay varios expertos que indican
que todavía es muy pronto para poder tener una predicción razonablemente precisa sobre lo que ocurrirá en los primeros meses del año. La mayoría de expertos parecen coincidir en que hay que esperar hasta agosto, septiembre, para que lo que los modelos arrojan sea más confiable. La incertidumbre todavía es muy alta. La siguiente, Rodrigo. Y luego viene el tema electoral. En el tema electoral, nosotros desde que empezaron las encuestas venimos haciendo seguimiento a cómo van las preferencias del electorado. Una vez que concluyó la votación de la primera vuelta, empezamos a hacer seguimiento como otros analistas al conteo de los votos, tratando de sacar una proyección en función a lo que ya se venía avanzando del conteo para ver quién tenía mayor probabilidad de pasar a segunda vuelta. Nuestros análisis más finos nos decían que Roberto Sánchez estaba en segundo lugar creo que desde hace 3 o 4 semanas aproximadamente. Es cuando ya más o menos lo teníamos bastante seguro, y hace 3 semanas, si no me equivoco, empezamos a trabajar ya con un escenario Keiko versus Sánchez. Y ese trabajo es justamente el que se ha venido materializando en una proyección que tenemos ahora que tiene 2 escenarios. Un escenario en el cual gana Fujimori y un escenario en el cual gana Sánchez. Sin embargo, una de las cosas que hemos estado también tratando de entender mejor es cómo se va a relacionar el nuevo gobierno con el Congreso, particularmente con la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque entendemos que ha habido hasta cierto punto un cambio en la cantidad de poder que está depositado en el Ejecutivo versus el Legislativo, y además también estamos observando que este nuevo Senado tiene hasta cierto punto las fuerzas más equilibradas, lo cual hace que ni la derecha ni la izquierda tengan la posibilidad de hacer cambios constitucionales importantes, por ejemplo. Y eso se vuelve relevante cuando empezamos a ver las propuestas que tienen ya los candidatos, en este caso Fujimori y Sánchez. La siguiente, por favor. Aquí simplemente señalábamos la única encuesta que hemos visto de Ipsos en la cual Sánchez y Fujimori estaban empatados. Comentábamos el tema de que esta es la primera vez que Fujimori no empieza detrás del contrincante. Si uno revisa 2011, 2016, 2021, Fujimori usualmente empezaba las encuestas, digamos, tratando de alcanzar a su contendor. En esta oportunidad está empezando de igual, por decirlo de una manera. Y en la siguiente creo que lo que se observa es cómo ha evolucionado un poco esa preferencia. Rodrigo, si podrías pasarla, por favor. Y lo que habíamos visto en el caso de Fujimori es que su antivoto se ha ido reduciendo ligeramente, al menos según estas encuestas que tenemos de Ipsos. Sería interesante ver ya, me imagino que en la próxima semana creo que debe estar saliendo una nueva encuesta, a ver cómo ha evolucionado ese antivoto. Y en el caso de Sánchez, a principios de abril todavía había un grupo importante de personas o encuestados que no lo conocían, que es la barra amarilla. Y cuando llegamos a la encuesta el 24 de abril, ya el porcentaje del electorado que no lo conoce prácticamente desaparece y se reparte entre gente que pasa a votar por Sánchez y gente que pasa a decir que definitivamente no votaría por él. El antivoto de Sánchez el 24 de abril parece ser inferior al de Fujimori, pero no es pequeño tampoco. La siguiente, por favor. Eso denota una elección bastante polarizada. Y aquí, bueno, lo que estábamos viendo, pues, es esta idea de qué tanto puede migrar el voto entre candidatos, lo cual en el Perú es un poco difícil hablar de endose de votos, incluso endose de partidos. Pero bueno, es un elemento que vale la pena tomar en cuenta. La siguiente, por favor, Rodrigo. Creemos que una de las cosas que nos preguntan bastante es qué va a pasar en la eventual victoria de Fujimori o de Sánchez, y ese qué va a pasar nosotros lo hemos repartido en 2 partes. Una parte desde un punto de vista de corto plazo, si quieren, reacción de mercados. Creo que no es una sorpresa que creamos que si Fujimori gana probablemente habría un rally de mercado.
mayor optimismo por parte del sector privado, posiblemente apreciación del PEN, y que una victoria de Sánchez podría generar probablemente incertidumbre, algo de desconfianza y algún deterioro en el crecimiento, sobre todo en el corto plazo, por una mayor preocupación ante algunas de las propuestas que ha estado mencionando. Si pasamos a la siguiente, creo que están justamente esas propuestas. Perdón. Hablando de las propuestas, una de las cosas que hicimos también, y creo que no está aquí, fue tratar de evaluar cuáles de esas propuestas eran factibles en base a las mayorías que tenía cada lado dentro del Senado. La conclusión a la que hemos llegado es que en realidad hay muy poco espacio para hacer reformas constitucionales. Entonces, eso implica, pues, dificultad para, en el caso de Fujimori, salirse de la Corte Interamericana o algo por el estilo. Y en el caso de Sánchez, cambia el capítulo económico o algo así. No parece ser muy factible que digamos. A pesar de ello, más o menos viendo el sentimiento del empresariado, la evolución de las confianzas, etcétera, tratamos de elaborar 2 escenarios de corto plazo sobre cómo le iría la actividad, al tipo de cambio, a la inflación, al cierre de este año en función a uno u otro candidato, que es lo que se observa ahí en el gráfico que está a la izquierda. La siguiente, por favor, Rodrigo. Bueno, hay unos mensajes principales y no sé si hay una diapositiva más por ahí. Sí, adelante. Las otras cosas que hacemos a veces es fungir de politólogos. Entonces, aquí hablamos un poco sobre geopolítica y cómo las tensiones entre Estados Unidos y China se han ido trasladando al Perú. En el caso de China, la inversión en el puerto de Chancay, la compra de una serie de activos importantes dentro de la economía peruana, y la reacción de Estados Unidos insistiendo con el tema de la compra de los aviones, su participación en la mejora de la base naval del Callao, etcétera. Es un mar complicado de navegar y lo vemos de momento como un riesgo para el futuro del Perú. Y en la siguiente hemos hecho también en algún momento un seguimiento bastante detallado a lo que es el tema de el crimen y la inseguridad, ¿no? Tratando de entender cómo van evolucionando las cifras de homicidios, extorsiones, las economías ilegales, etc., y ponernos a pensar en cómo está eso afectando a la actividad, que es otra de las cosas que a veces nos preguntan, ¿no? Entonces, eso creo que resume, creo que tengo una más o 2 más que vale la pena mostrar. La siguiente, nos quedamos en esa. En resumen, vemos pues algunas cosas de manera habitual, como pueden ser pues el PBI, la inflación, tipo de cambio, la política monetaria, de la cual no hemos hablado mucho. Y hay otras cosas que son más coyunturales y que dependen justamente de dónde está la conversación actualmente. Y justamente nosotros, como parte de BBVA Research, tratamos siempre de estar dentro de la conversación en la medida de lo posible. Veo aquí que ya aparece una pregunta. Valerie nos pregunta, ¿qué habilidades técnicas y analíticas recomendaría desarrollar a estudiantes de gestión pública para interpretar datos y tomar decisiones? Yo diría que uno de los temas que necesitan es, uno, estar siempre conectados, siempre al día, siempre leyendo lo que está ocurriendo a su alrededor. Las redes sociales pueden ser muy buenas para eso, siempre y cuando uno se tome la molestia de digamos que seguir, comillas, a fuentes de información que discutan la actualidad y la coyuntura, ¿no? Para estar, como quien dice, empapados siempre de la discusión. Eso es por un lado. Y por otro lado, quizá la habilidad más importante es la habilidad para aprender y para poder rápidamente entrar en un tema, empaparse del mismo y poder empezar a aprender cada uno por su cuenta, ¿no? Por estos días el uso de la IA hace que las barreras para acceder a determinados skills sean bastante bajas, ¿no? Y eso ayuda bastante para un análisis inicial o para empaparse de un tema, ¿no? Pero la profundidad y la capacidad de encontrar fuentes fidedignas, de poder separar aquello que es más veraz de aquello que es más opinión, es una de las cosas que son muy importantes para poder justamente interpretar datos y tomar decisiones, ¿no? No es solamente cuestión de seguir a todo el mundo, sino de poder hasta cierto punto
distinguir entre qué cosa vale la pena seguir y qué no. Vi una mano levantada por ahí, pero no sé si ya desapareció. Sí, Hugo, bueno, aprovecho igual para agradecerte desde ya por la ponencia. Realmente ha sido muy bueno el aprendizaje y toda la información que nos comentas y la importancia de tener o manejar justamente estos términos para la toma de decisiones. Creo que es crucial, ya seamos estudiantes, profesionales, ¿no? Nos influye a todos la economía. Y bueno, aprovechar también para que podamos invitar a los participantes a que puedan hacer sus consultas en el chat de la llamada, o si desean también pueden levantar la mano, como por ahí creo que alguien justo iba a hacer una pregunta y después se arrepintió, pero con todo gusto, levantan la mano, encienden el micro y pueden hacer la pregunta, eh, digamos, de forma oral, o si es que desean también por el chat de la llamada. Gracias, Valerie, por tu pregunta. En unos minutos también mi compañero Martín va a estar mandando la encuesta de satisfacción que les mencionábamos al inicio, para que puedan llenar la encuesta y de paso también validar su constancia de participación, ¿sí? Entonces quedamos abiertos a cualquier consulta, pregunta que puedan tener. Y nuevamente agradecer a BBVA por este espacio, por la colaboración que estamos que estamos realizando junto con Jaco Emprende UNSA para poder hacer llegar esta información valiosa a todos los emprendedores y alumnos también de nuestra universidad. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, ahí tenemos una pregunta de parte de Martín. Nos dice, para alguien que quiere iniciar un emprendimiento en el Perú, ¿qué indicadores económicos son clave y por qué? Ahí, Hugo, nos ayudas. Sí, claro. Yo diría que depende de qué trata el emprendimiento. Si está conectado con el exterior, claramente alguna noción de qué cosa va a pasar con el tipo de cambio puede ser muy importante. En la parte de consumo, la inflación es bastante relevante. Nosotros también manejamos, no estaba en esta presentación, pero tenemos un indicador que elaboramos en casa de consumo, utilizando justamente la información que tenemos de los clientes en cuanto a en qué gastan con tarjetas de crédito, débito, etcétera. Ese indicador lo producimos con bastante granularidad y todos los meses. Y sirve, por ejemplo, para tener una idea de dónde está creciendo el gasto de los hogares, ¿no? Entonces, si uno está pensando meterse en un producto de consumo, ese es un indicador que es útil. Para lo que es servicios a empresas, etcétera, evidentemente la evolución de la inversión es sumamente relevante, la confianza empresarial que ya le hemos presentado también es relevante, y la actividad en general es un indicador de demanda que funciona para la mayoría de emprendimientos. Entonces, yo diría que depende del rubro, depende del tipo de emprendimiento del que estemos hablando, pero algunos de los que he mencionado pueden ser relevantes. A ver, tenemos una pregunta ahí de Blanca. Dice, la tecnología avanza muy rápido. ¿Qué herramientas de software, habilidades técnicas recomienda dominar antes de darnos para sacar análisis, en áreas de análisis económicos o de finanzas? Yo, justamente, esa es una pregunta que me hacen bastante. No creo que sea tema de alguna herramienta en particular. Yo siempre le recomiendo a todos los estudiantes que aprendan muy bien su inglés, y no, con eso no me refiero a escribir o a hablar, perdón, a escribir o leer, sino a hablar y a entender. Esa es la parte que hasta cierto punto más te diferencia por estos días en los cuales hay IA por todas partes. Y en el caso de técnico, yo me inclinaría por recomendar aprender a programar, al margen del lenguaje. Porque una vez que tienes conocimientos de programación, el lenguaje particular es un tema ya de aprender los comandos o de cambiar los comandos. La lógica de cómo se programa es más importante. Algún paquete particular de econometría o algo así no necesariamente está disponible en el ámbito laboral, ¿no? Yo trabajo ahora en BBVA, pero también he trabajado en otros lados, y es cierto que cada vez que cambias de trabajo o cada vez que te vas a una empresa nueva, los paquetes disponibles no son los mismos. Entonces, aquello que sea de código abierto es sumamente útil porque hay menos restricciones para usarlo, y además también aprender a trabajar con IA se hace cada vez más relevante, sobre todo incluso para desarrollar este tipo de
de habilidades, ¿no? Yo justamente cuando empecé a trabajar, yo programaba un poco en C, programaba un poco en MATLAB, eh, y creo que en VBA, si no me equivoco, en Visual, una cosa así. Con el tiempo agarré un poco más de R, pero ya no llegué realmente a aprender Python, y me ha sorprendido que digamos, el usar la IA me ha permitido coger lo que yo sabía hacer y trasladarlo a un universo Python sin haber aprendido tan bien el lenguaje, digamos, pero sí entendiendo cómo se programa. Entonces, esa sería mi recomendación sobre eso, Blanca. Y Katherine pregunta por la selección, etapas para contrato. Creo que eso vendría por el lado de Rodrigo, tal vez. ¿Me escuchan? Hay una pregunta ahí de Katherine Coaguila en el chat. Sí, Leo. ¿Cómo es la selección, etapas para el contrato de un funcionario en el BBVA? ¿Un área específica que necesita de contrato? ¿Hay alguna exigencia en relación a la edad? Te comento, Katherine, como mencioné al inicio, tú puedes buscar nuestras oportunidades en nuestro LinkedIn, ¿no? Entonces, si me puedes poner en el chat de qué carrera eres, quizá qué ciclo estás, porque ahorita lo que tenemos son varias oportunidades de red y, como mencioné, el programa de prácticas, ¿no? Entonces, si es puesto de practicante, sí necesitaríamos que estés en tu último año de carrera, y sobre la carrera específica no tenemos nada tan exacto, ¿no? Como decía, hay muchísimas oportunidades, mucha variedad de perfiles que le estamos buscando, y ya tú podrías encontrar lo que sea perfecto para ti, ¿no? Entonces ahí sí pues me comentas y a ver si puedo ayudarte. Estadística. Sí, tenemos bastantes puestos que podrían servirte. Y ahorita te voy a pasar el LinkedIn. Un segundo. Análisis de datos, Katherine, análisis de datos. Excelente. Bien. Bueno, creo que son todas las consultas que tenemos de momento. Sí, ahí Daniela, te levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Les saluda Daniela Torres del equipo de marca empleadora de BBVA en Perú. Primero que nada, agradecerles a todos por el interés y por sumarse a este espacio para acompañarnos. En particular sobre la última pregunta, justo tal como menciona Rodrigo, de hecho todas nuestras convocatorias están en nuestro LinkedIn, BBVA en Perú, por eso los queremos invitar a seguirnos para que sean los primeros en enterarse tanto de nuestros programas de talento como convocatorias, que de hecho quería pasar brevemente para avisarles que actualmente estamos en una convocatoria a nivel nacional. Aquí está el enlace del post. De hecho, estamos buscando tanto una convocatoria de que nos acompañen como asesores universales, ejecutivos y banqueros. Entonces, allí pueden revisar tanto los requisitos como los requerimientos y demás, para que así puedan postular y espero que se sumen al equipo. Gracias. Excelente, Daniela, muchísimas gracias. Bien, chicos, ya para ir concluyendo, les voy a pedir que podamos prender nuestras cámaras todos para tomar la fotito final del evento, del Training Me del día de hoy. Y les vamos a dar unos 30 segundos para que todos puedan acomodar sus cámaras, salir lo mejor posible. Julio, si puedo añadir algo, recuerden, chicos, que si publican sobre su experiencia hoy día, qué les pareció, qué es lo que aprendieron, nosotros le vamos a estar dando seguimiento desde nuestra cuenta de LinkedIn, ¿no? Le vamos a estar respondiendo, reaccionando, y eso va a ayudar un montón a ambos, ¿no? Excelente. Etiquetando a BBVA en Perú, ¿verdad? Sí, BBVA en Perú, recuerden. BBVA normal es de España, entonces BBVA en Perú, y le estaremos respondiendo. Y a Jaco Emprende Unza también, de paso. Entonces ahí estamos ambos atentos para poder sumar desde LinkedIn. Bien, chicos, los invitamos por favor a prender sus cámaras en la medida de lo posible para tomar la fotito. Ahí, muchas gracias, Víctor, por encender tu cámara. Y Héctor nos dice que no tiene cámara. Bueno, no te preocupes, Héctor, se entiende. Pero todos los que sí, por favor, vamos a encender nuestra cámara, y a la cuenta de 3, muchas gracias, Valerie. También ya te vemos. Vamos a tomar la fotito del evento. Joseph, ahí está también, excelente. Bien, chicos, Alison, genial. Los que quieran reaccionar también pueden ahí ir aplaudiendo. Ya vemos a Rosaura, Alison, Valerie, Víctor, Joseph. Bien, a la cuenta de 3, entonces Martín, nos ayudas con, ahí están reaccionando varios. Camila, 1, 2 y 3. Listo, Martín, ¿nos confirmas, porfa, que esté ok la fotito? Excelente, todos están congelados ahí. Bien, chicos, excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Hugo, Rodrigo, Daniela,
parte del equipo de BBVA y también a BBVA esperamos seguir contando con su participación en diferentes espacios como este. Más adelante también tenemos mapeados eventos presenciales, ya vamos a ir coordinando con el objetivo de transmitir y dar a conocer todos estos beneficios, conocimientos a toda nuestra comunidad. Un fuerte abrazo y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias nuevamente, estamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias, un gusto con todos. Gracias a todos, suerte. Muchas gracias, Muchas Hugo. gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima.